Hola, mi nombre es el doctor Mauricio Amador, yo soy médico neonatólogo del Hospital de la Mujer, La Carita. En este momento vamos a hablar un poquito de lo que son las afecciones mamarias que pueden ocurrir durante la lactancia. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre la anatomía, y en esto hay que insistir mucho porque hay un paradigma o una idea preconcebida de que el tamaño de la glándula mamaria tiene que ver mucho con la capacidad de producción de leche que ésta vaya a tener. En realidad, lo primero es recordar que la glándula mamaria tiene muchas variantes, ¿verdad? Entonces, básicamente, el tamaño va a depender mucho de la genética, va a depender mucho del contenido graso, porque las estructuras principales, que son las cuales son responsables de la producción de leche en el pecho, estas van a ser constantes una vez que la mujer haya alcanzado su madurez física. Entonces las estructuras principales van a estar presentes. Dentro de estas estructuras vamos a tener lo que se llama el tejido glandular. El tejido glandular es donde los vasos sanguíneos van a confluir, y en estos saquitos es donde se va a iniciar la producción de leche cuando tenga el estímulo adecuado. Obviamente esta leche, una vez producida, va por los conductos y luego estos van hacia unos sáculos en donde se almacena esa leche producida una vez que se haya dado el estímulo para la producción. La leche al salir va a estar rodeado, digamos, el pezón es únicamente la guía, y alrededor del pezón se van a ver un montón de conductillos, que son los conductos lactíferos, a través de los cuales va a salir la leche. Recordemos que esto es muy importante, de que el mismo pecho tiene una protección natural, que es una secreción que es antiinfecciosa, que es un poquito lubricante, que va a mantener el pecho protegido y adecuado y preparado para la lactancia, que va a salir a través de unos tubérculos que se llaman los tubérculos de Montgomery. Entonces es importante pensar, ok, ¿qué es lo que la mujer tiene que hacer para preparar su pecho para la lactancia? Únicamente mantenerlo limpio. Este pecho no puede llenarse de crema, no puede llenarse de agentes irritantes, no puede estar usando la mujer elementos que tengan algún tipo de olor, ¿verdad? Esto es importante porque el niño, el primer estímulo que desencadena el reflejo de lactancia es el olor, y va a perseguir el olor a través del pecho. Esas gotitas de leche que salen cuando se va a iniciar el reflejo de eyección de leche son las que el niño va a identificar, y entonces va a desencadenar el reflejo de succión, se va a prender al pecho y va a empezar la lactada o la succión al pecho. Entonces recordemos que es muy importante únicamente mantener un aseo general, no llenar ese pecho de grasa, no llenar ese pecho de crema, ni olores ni perfumes, y obviamente vamos a ir viendo a través de la charla cuáles son algunos cuidados si tenemos alguna de las afecciones que se pueden presentar. Recordemos primero cómo se produce la leche. Entonces la leche se produce por un estímulo que va a estar aumentando poco a poco a través de toda la gestación la producción de prolactina. La prolactina es la hormona que inicialmente no se estimula la producción de leche. Ahora, esos niveles durante toda la gestación van a estar inhibidos generalmente por los esteroides plasmáticos, que es la progesterona. Una vez que se da el parto y la progesterona cae, ya esta prolactina, que se ha ido aumentando durante toda la gestación, va a desarrollar un aumento del volumen de la leche. ¿Cómo hacemos para que esa leche se produzca y salga hacia el bebé? Recordemos, y esto es una similitud que siempre utilizamos, veamos el pecho como una fábrica de leche, no como un reservorio de leche. Entonces, muchas mujeres creen o tienen la creencia o la idea errónea
de que si al exprimirse el pecho la leche no sale inmediatamente, es que no tienen una adecuada producción. Necesitamos el estímulo de la succión del bebé a través del pecho para que haya un aviso a la hipófisis anterior y haya una liberación de oxitocina, que es la hormona responsable de la eyección de leche. Entonces ya tenemos niveles elevados de prolactina y necesitamos el estímulo necesario para que esa leche salga al exterior, que se hace a través de la succión. O sea, si el bebé no mama constantemente, no va a haber una adecuada producción para llenar las necesidades nutricionales de este bebé. Es muy importante que tengamos en cuenta que durante el proceso de lactancia la mujer tiene que estar tranquila. Su principal función durante el tiempo en que está amamantando a su bebé va a ser amamantar con su bebé. Entonces, estar con su bebé, prestarle atención a su bebé, y entonces el proceso se va a desarrollar en forma natural. Tenemos algunos elementos que van a enturbiar esta descarga hormonal, y sobre todo son generadas por el estrés, por las creencias y generadas por la sensación de no poder cumplir con esa función importante que va a tener, que es alimentar a su bebé. Entonces, por eso es importante en este periodo que el tiempo de amamantamiento lo tome la mujer en forma tranquila y que se pueda desarrollar en forma natural. Existen algunos problemas que se pueden presentar, ¿verdad? Y sobre todo si la mujer no tiene alguna experiencia previa con haber dado o amamantado a otros bebés. Entonces, lo primero que pueden aparecer son grietas o fisuras alrededor del pezón. ¿Por qué se dan estas fisuras? Estas fisuras generalmente son por un agarre inadecuado que el bebé puede hacer a la hora de mamar. Esas fisuras se producen porque el bebé agarra el pezón, lo puede morder. Esas fisuras se pueden producir cuando la mujer desprende al bebé en forma brusca, y entonces se va desgarrando el tejido a través o alrededor del pezón. Obviamente, con estas fisuras el bebé puede llegar y romper el tejido, tragar sangre, y también eso le puede cambiar un poco el sabor y a la leche. Entonces también el bebé puede tener cierto rechazo si hay un sangrado muy abundante. Pero sobre todo, ¿qué es lo que produce? Un dolor importante a la hora que inicia la succión el bebé. Entonces, por eso es importante aquí vigilar cómo se hace el acople de la boquita del bebé hacia el pezón. Recordemos que el pezón no es por donde sale la leche, sino es alrededor del pezón, a través de los conductos galactíferos. Y si el bebé logra abrir bien la boca, que la succión la haga en forma correcta, entonces el dolor va a desaparecer inmediatamente. Muchas veces se habla de qué es lo que se puede hacer en este momento. Primero que todo, no suspender la lactancia. Si la mujer suspende la lactancia porque la sensación de desconfort es más grande y no logra un adecuado acople, la producción de leche se va a seguir manteniendo. Esta puede congestionar los conductos y se pueden desencadenar otros problemas que pueden llevar definitivamente a un daño en la mama y ser un problema grande para la mujer que está lactando. Entonces recordemos que esto principalmente es por un error en el acople, que lo primero que hay que hacer es corregir la postura de ese bebé, y luego tenemos algunos remedios caseros que se pueden aplicar. Uno es la zanahoria rallada para disminuir lo que es la sensación de escozor y el calor. Esta se puede hacer en el momento, mantener refrigerada y poner directamente sobre el tejido lesionado. Recordemos que la zanahoria también es rica en betacarotenos y que esto también va a ayudar al proceso de cicatrización. Para mantener una piel
con mejor lubricación, sí se recomienda el uso de lanolina. La lanolina es un elemento que nos puede ayudar básicamente a mejorar la elasticidad de la piel y a mejorar la condición de la piel antes de la lactancia. Entonces ese puede ser un elemento preparatorio para este pecho que todavía no ha iniciado la lactancia, y una vez establecida con grietas únicamente recomendamos el uso del aseo diario y obviamente para refrescar algo de remedio casero. No se recomienda uso de cremas antibióticas, no se recomienda el uso de ninguna loción ni ningún otro tipo de crema que puede más bien irritar y complicar el estado del pecho. También, ¿cuáles pueden ser otras causas que el bebé pueda tener que puedan dar la aparición de grietas o fisuras en el pezón? Lo primero es el frenillo lingual. Entonces tenemos que revisar a ese bebé, ver si el frenillo lingual está muy prominente y presente, y la solución a esto es la sección de ese frenillo. Por supuesto, esto tiene que estar en manos de una persona que sea experimentada y que haya valorado el bebé previamente. Si la mamá aqueja de que no puede lograr un acople adecuado y tiene fisuras en ese pezón. También bebés que tienen lesiones a nivel de clavícula, como las fracturas de clavícula, o los bebés que tienen lesiones en los músculos del cuello que produzcan una tortícolis congénita. Obviamente cualquier traumatismo en cara, asimetría o incluso una aversión a las manipulaciones de la boca que pueda el bebé tener. ¿Por qué? Porque estos bebés generalmente lo que hacen es morder y no un acople adecuado para la succión. También otro elemento que puede causar grietas en el pezón es el uso, digamos, inadecuado del tiraleche o sacaleches, ya que el exceso de fuerza también puede llegar y romper el tejido circundante al pezón. Entonces tenemos que tener todos estos elementos en cuenta para ver cuál es la posible causa de la lesión que se haya presentado alrededor del pezón. Otra afección que tenemos es la sobreinfección por cándida a nivel del pezón. Recordemos que la cándida puede producir en el bebé una lesión blanquecina en la lengua y alrededor del carrillo interno de la boca. Son motas blancas que no son residuos de leche, pueden confundirse, pero no lo son, y los identificamos porque cuando tratamos de limpiar la lengua del bebé con una gasa, con agua de bicarbonato por ejemplo, esta no se desprende y esto produce una sensación de desconfort en el bebé, y en la mamá produce un dolor intenso sobre el pezón que lo describen como una punzada, un dolor punzante muy intenso, constante durante todo el periodo de amamantamiento. Puede producir algún cambio a nivel de la piel del pezón, pero estos cambios a veces no son fáciles de percibir, y lo que siempre, casi siempre va a tener son las lesiones en la boca del bebé. El manejo de esto es con tratamiento local, ¿verdad? Con el uso del antimicótico que se le recomiende cuando se haga la evaluación tanto del bebé como de la mama de la madre. Entonces esto es un problema que se puede corregir muy fácil, pero que sí es muy molesto y también puede llevar a que la mujer evite el dar lactancia. Luego tenemos la obstrucción de los conductos galactíferos. Generalmente esto se da porque no se pone a mamar frecuentemente al bebé de uno de los pechos, digamos que la succión no es adecuada o cortan el periodo de lactancia, ¿verdad? Entonces recordemos que la leche materna se produce en fases. La primera fase muy cargada de agua para hidratar al bebé, y la segunda fase cargada más de grasa y proteínas, que es la que engorda al bebé.
Entonces, muchas veces la mujer puede tener una producción abundante y si es un bebé pequeño, ¿verdad?, que se llena fácilmente, generalmente se pueden llenar con la primera fase y dejan la segunda fase relegada, y esa grasa que se va acumulando en los conductos a la salida pueden llegar a obstruirlo. Entonces es importante que al revisar el pecho, si se nota un punto blanquecino a la salida de alguno de los conductos y a la hora de exploración de la mama, todo el tejido que está detrás de ese conducto se abulta y se acumula la leche ahí, entonces es importante hacer también alguna intervención para llegar y aliviar esa molestia. Entonces aquí básicamente lo que se hace es el uso de compresas, de compresas calientes para disminuir un poco la tensión sobre ese tejido, tratar de aflojar ese taco de grasa que está a la salida del conducto. Eso siempre tiene que ser asistido por una persona que haya manejado estos problemas previamente en lactancia, un médico o una enfermera, y tratar de extraer esa leche, porque también eso puede ser el asiento de una sobreinfección bacteriana en este pecho que está afectado. Es importante que durante el periodo de lactancia se eviten los sujetadores o brasier que sean muy estrechos, tienen que ser holgados y tienen que estar, digamos, la mama tiene que estar libre. Tratar de que esto no vaya a irritar el pezón, no utilizar nada que vaya a comprimir el pezón, que contenga nada con puntas, ni cierres, ni piezas metálicas. Entonces, una vez que se drena ese pecho bien, entonces ya el problema va a estar resuelto. Y así evitamos de que posteriormente haya el asiento para una afección mayor, que puede ser una mastitis o incluso un absceso mamario. Luego tenemos el galactocele, que es simplemente la acumulación de material lácteo, pero que no hay una sobreinfección, simplemente uno de los conductos galactíferos se obstruye, mantiene algo del contenido lácteo, no hay punto de salida, no es posible extraerlo, generalmente no es doloroso, no hay proceso inflamatorio alrededor, y entonces lo único que contiene es la producción de leche a ese nivel. El diagnóstico se hace mediante la exploración física, y si no hay cambios inflamatorios, lo que se sugiere es hacer una punción sobre la bolsa que se logra localizar y extraer ese material. Una vez extraído el material, el problema está resuelto, y generalmente no hay necesidad de hacer ninguna excisión o extirpación del quiste como tal, del galactocele. El galactocele no es una afección aguda, o sea, no aparece en los primeros meses de lactancia, sino que más bien es un problema un poco más crónico, y es un problema que se está presentando generalmente cuando lo hace es al final del periodo de amamantamiento, después de los 6 meses o el primer año de vida del bebé. Entonces es importante recordar que una vez que se realiza la punción, lo que se extrae es un material que puede tener algún color peculiar, como un poco más oscuro o cafezuzco, no blanco como la leche, pero al analizarlo no tiene células como leucocitos, que sí nos hablarían de que podría ser un asiento para un absceso mamario. Luego tenemos lo que es la mastitis, que es la afección más frecuente que se puede producir durante el periodo de amamantamiento. Generalmente, aunque su incidencia es poca, ¿verdad?, se habla de un 1 a un 2%, es lo más frecuente que se puede producir. ¿Y por qué se produce? Simplemente porque no hay una extracción adecuada de la leche, hay una éstasis o una ausencia de la salida de leche de los conductos galactíferos, y hay una sobreinfección bacteriana. Esta sobreinfección me va a producir los cambios de inflamación, me va a producir
enrojecimiento, aumento de temperatura y obviamente va a haber ataque al estado general porque produce fiebre muy alta en la mujer que la padece. Es fácilmente reconocible, ¿por qué? Porque hay un ataque al estado general, hay aumento del calor y aumento del dolor sobre la mama afectada y obviamente esto es una infección, entonces debe tratarse con antibióticos. Entonces aquí la complicación es que al estar estacionada esa leche y al haber una sobreinfección bacteriana, aquí sí se puede formar un absceso mamario y los abscesos mamarios deben drenarse. O sea, esto es una emergencia médica, es una afección que amerita una consulta a un servicio de urgencias y que amerita una intervención con el uso de antibióticos. Dependiendo de qué tan grave y qué cambios puede producir en la mujer, si hay alteración de los glóbulos blancos en la sangre, si hay otra infección asociada aparte de la mastitis, puede requerir o no el internamiento y el uso de antibióticos endovenosos. Entonces es importante que en el periodo de amamantamiento, si la mujer siente estos cambios en el pecho y tiene ataque a su estado general, que inmediatamente acuda a una consulta para ser valorada. Lo que se habla es que generalmente durante el periodo de lactancia, no se debe suspender la alimentación al pecho. Si tenemos que hay salida de material purulento a través del pecho afectado, lo que tenemos que hacer es extraer la leche con un tiraleche. Es así, si hay aparición de material purulento, sí tenemos que suspender ahí la leche, pero cuando solo hay una mastitis identificada, se habla de que en el pecho afectado, si no hay salida de pus, tal vez el niño puede rechazar la alimentación de ese pecho por el cambio de sabor que se produce en la leche. Entonces, pero definitivamente el pecho tiene que permanecer siempre activo y tiene que permanecer extrayéndose la leche con el tiraleche para que no haya una aparición de la complicación como lo que es el absceso mamario. Si este aparece, definitivamente es una emergencia médica que amerita a veces hospitalización, ya que el absceso debe drenarse y los antibióticos, si no tienen el efecto esperado, los antibióticos ambulatorios, se debe manejar en forma intrahospitalaria. Vemos así que las afecciones del pecho tienen un asiento y es el acople inadecuado del bebé sobre el pezón. El mantener inactivo el pecho durante el proceso de amamantamiento de los bebés, por ejemplo, cuando haya preferencia de un pecho sobre otro, también lo promueve o promueve un riesgo de estos. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta que si no se extrae la leche que se produce, puede llegar a tener alguna de las afecciones que se mencionaron anteriormente. Muchas gracias.